Coche azul, llantas doradas y leyenda de los rallies. En este vídeo os voy a enseñar y vamos a probar el famoso Subaru STI. Primero de todo os voy a presentar la unidad que tenemos aquí delante. Y es que ante vosotros estáis viendo un Subaru WRX STI. Y este Subaru es interesante por dos cosas. Primero de todo porque este Subaru es del año 2002 y es concretamente aquí, con la entrada del nuevo siglo, cuando Subaru cambia su antiguo Impreza WRX por este que estáis viendo aquí, con un chasis renovado. El anterior Subaru es este que estáis viendo aquí, que todos reconocemos por los rallies, y este Subaru se le conoce por Minai debido a la forma de sus ojos. Y en esta ocasión, en el año 2001, se saca este nuevo Subaru, el cual cambia completamente tanto por la parte delantera como por la parte trasera y por el lateral, y este Subaru concretamente se le conoce como Bugatti por la forma de sus ojos, unos ojos que nos recuerdan a un bichito, a una rana. Aunque ahora bien, este Subaru no solo es interesante por marcar el primer paso que sucedería a los siguientes Subarus durante bastantes años, sino que también es interesante porque estamos hablando de un Subaru WRX STI. Y es que bueno, ya de por sí el Subaru WRX es, para que nos entendamos, el Subaru chulo, turbo, tracción integral, bien preparado. Y concretamente, cuando tenemos las siglas que lo acompañan con STI, estamos hablando del Subaru Tecnica Internazionale. Un Subaru con una preparación más avanzada y con bastantes detallines que os voy a comentar posteriormente. Antes de meterme a hablar sobre el motor, las especificaciones técnicas y demás, os voy a comentar la estética de este Subaru. Y es que bueno, lo que más nos llama la atención es el tema del color de las llantas y de la carrocería. Y es que cuando hablamos de Subaru, todos tenemos en nuestra cabeza un coche azul con unas llantas doradas. Chulísimo. Y bueno, aparte de eso, ¿qué hay que comentar? Esta unidad que estáis viendo aquí delante no es una unidad que está completamente de serie. A mi parecer está bastante bien puesta, con unos detalles que quedan muy bonitos, unas llantas un poquito más grandes, pero conservando el color oro distintivo de estos modelos. También tenemos un alerón que no es el que venía con este Subaru Impreza concretamente, pero es con el que viene 2 años después, también muy chulo y original. Y bueno, tiene otros detallines que os voy a comentar a lo largo del vídeo. Metiéndonos con la parte frontal, ¿qué hay que comentar? Pues bueno, primero de todo, el tema del parachoques. Y es que este parachoques, como veis, tiene unas entradas de aire enormes para refrigerar el radiador. También en los laterales encontramos estos antinieblas circulares súper chulos. Y bueno, decir que estos antinieblas en los STI podían estar o podían no estar. Depende si querías tener una tapita que los cubriese o los antinieblas al descubierto. Pero bueno, en este caso el propietario lo tiene con los antinieblas al descubierto. Como os he dicho antes, esta unidad tiene cosillas que no están de origen, y entre ellas está el tema del lip. Aunque aún así os digo que este lip no es un lip genérico o algo de eso, sino que estamos hablando de un lip de la marca ProDrive. Y para la gente que no lo sepa, ProDrive es un preparador de Subarus. De forma que sí, estamos hablando de un lip que le mete un valor añadido a esta unidad. Y bueno, subiendo un poquito, pero siguiendo con la parte delantera, hay que comentar los famosos faros de este modelo. Y es que bueno, aquí ya va por gustos y demás. A mí en este caso, estos faros me gustan. Este Subaru es el que se conoce comúnmente como el Bugatti, porque da la sensación de que es como un bicho, como una rana. ¿Y qué es lo que pasó? Que cuando salió este coche, comparándolo con el Subaru anterior, estos faros causaron bastante rechazo y no gustaban al mercado normal. Así que ¿qué hicieron? Pues bueno, a los 2 años hicieron un restyling y metieron estos faros que estáis viendo en esta imagen, los Blue-By. A mi parecer son los faros que quedan más chulos. Estos Bugatti me gustan mucho, pero bueno, Subaru no se quedó ahí, sino que hizo otra cosa más, y es que otros años después metió los siguientes faros, los que estáis viendo aquí. Estos faros que estáis viendo son mucho más angulosos y los conocen como Hawkeye. Y aquí, desde mi punto de vista, creo que la fastidiaron un poco. ¿Por qué? Pues bueno, porque este coche, cuando se diseñó en el año 2001, se concibió como un coche bastante orgánico y sinceramente creo que con estos faros tan angulosos no corresponde con la línea del coche. Pero bueno, al fin y al cabo, estos son detalles y estos gustos. Y la verdad es que estos últimos faros, a pesar de que a mí no me gusten mucho, tuvieron bastante aceptación. El caso, volviendo con la unidad que tenemos aquí delante, ¿qué hay que decir? Estos faros se ven bastante bonitos porque el interior de los faros está de color negro, aunque originalmente no tenían este color negro, los cuales modernizan bastante a la unidad que estamos viendo aquí delante. Y otra cosa, estos faros también tenían aquí acompañándoles una especie de intermitente naranja, para que me podáis entender, depende del mercado en el que se vendiese el coche. Y en esta ocasión, esta unidad en concreto tiene una toma de aire que no es funcional, pero simplemente le quita la estética de ese intermitente que rompe bastante con la aleta que tiene este coche y con su línea. Y bueno, deciros que esto no es funcional, se puso a posteriori, pero estas entradas de aire que vemos en el paragolpes sí que son funcionales. Aunque ahora bien, la entrada que con diferencia es funcional en este coche, y lo que viene a ser el alma de este coche, es la entrada de aire que encontramos en el capó.
¿Y esta entrada de aire por qué la tiene? ¿Y por qué no todos los coches tienen este tipo de entradas? Pues principalmente por la forma que tiene este motor y por la colocación de su intercooler. Y es que este coche, a diferencia de casi todos los coches que tienen el intercooler ubicado en la parte frontal, donde encontramos el radiador, en este tipo de coches es distintivo tener el intercooler encima del motor, lo que se conoce como top mount. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero desde luego Subaru siempre se decantó por esta filosofía y con este nuevo Subaru WRX STI siguen haciendo lo mismo. Es más, si miráis dentro del intercooler podéis ver las letras de STI. Y bueno, ya comentada la parte frontal, vamos a pasar con el lateral de este coche. Y es que bueno, aquí os quiero comentar una cosa. Como veis, este coche es 4 puertas. Y es que esto de ser 4 puertas era en todos los Subarus que tenemos a partir de este. Es verdad que había ediciones bastante raras, como por ejemplo el 22B, que sí que tenían anteriormente a este Subaru modelos con 3 puertas. Pero desde luego, siempre que vayamos a ver un Subaru de este año o superiores, estaremos hablando de un coche 4 puertas. Aunque era bien, a pesar de ser un 4 puertas, tiene cosas bastante peculiares. ¿Cómo qué? Pues por ejemplo, el tema de los marcos en la ventanilla. Y es que si os dais cuenta, estos coches, como los Subarus anteriores, no tenían marco en las ventanillas, dijeron, pues este coche, aunque sea un 4 puertas, vamos a quitarle los marcos en las ventanillas. Y bueno, aparte del tema de las puertas y las ventanillas, que es bastante curioso en estos coches, también es muy interesante el tema de los ensanchados. Y es que con este coche tenemos una aleta ensanchada tanto en la parte delantera, como estáis viendo, como en la parte trasera. Y la verdad es que esto es algo que puede que no nos llame la atención porque todos los Subarus ya vienen bastante bien ensanchados, pero sí que es verdad que si este coche no hubiera salido ensanchado de serie, habría dado una estética un poquito menos robusta. Y bueno, antes de meterme con la parte trasera, os voy a hablar rápidamente sobre las llantas. En esta ocasión tenemos unas llantas de 18 pulgadas, aunque originalmente viene con llantas en 17 pulgadas, que son las que estáis viendo aquí en esta imagen. Y también hay que decir que estos coches vienen equipados con una frenada muy grande, por lo menos para la llanta que traía, y va a ras. Los frenos, como veis, son de 4 pistones, de la marca Brembo, y además esta unidad en concreto trae discos perforados. Y ya comentado las llantas, vamos con la parte trasera. Aquí tengo un poco de amor-odio, y os voy a explicar por qué. El caso es que este Subaru, cuando salió, la verdad es que la parte trasera nunca me terminó de convencer del todo. No sé si es porque el portón está muy alisado, muy plano, y me recuerda un poco a la época del tuning, en la cual siempre quitaban la matrícula del portón y la ponían en el paragolpes trasero, y la verdad creo que ha envejecido algo mal la parte trasera, pero de todos modos no queda mal y corresponde con la parte frontal, es decir, queda un coche en general con unas líneas muy orgánicas. Y es que aquí, aprovechando que estamos hablando de la parte trasera, os quería comentar que, como ya os he dicho antes, hay diferentes faros delanteros y diferentes restyling en este tipo de coches. ¿Y qué es lo que hicieron? Que bueno, llegó un momento en el que metieron estos faros delanteros que son súper angulosos, pero sin embargo la parte trasera fue conservada, simplemente con unos cambios en el paragolpes y demás, pero seguía siendo un coche que por detrás era muy orgánico y por detrás era muy anguloso. Y es por ello que esos faros no me gustaban tanto, simplemente porque quedaba, a mi parecer, descompensada la parte delantera con la trasera, pero en este caso queda bastante bien. Otra cosa que me gustaría decir y que creo que le pierde bastante a esta unidad es el tema de que en el portón trasero no tenemos los emblemas originales. Originalmente aquí viene la palabra de Subaru y ahí viene WRX y STI. En este caso solo conservamos el logo de STI. Otra cosa a comentar que es interesante es el tema del alerón, y es que en estos coches el alerón grande es algo que debe de venir de fábrica, y concretamente con estas primeras unidades del 2001 al 2002 teníamos un alerón bastante bajito. Afortunadamente la unidad que tenemos aquí delante tiene el alerón que traía el Blowvibe, el siguiente Subaru. Y sí que le da mucha viveza a este coche. Y bueno, ya por último en la parte trasera os voy a comentar un detalle que me ha gustado bastante, y es el tema del parachoques trasero. ¿Y por qué me ha gustado? Bueno, pues me ha gustado porque es un coche que conserva el estilo rally, es decir, un parachoques que si lo miramos desde la parte trasera, como veis, es bastante alto, dando libertad para que el coche se pueda meter por barro y por caminos un poco más accidentados, pero sin embargo, por la parte lateral, como veis, el parachoques se estira hacia abajo, y con esto que se consigue, que si miramos el coche de perfil, la estética del coche mejore bastante, aunque el paragolpe sea bastante alto en cómputo, por la parte del lateral queda una estética muy bonita y unida a la tonalidad del coche.
Ahora vamos a ver qué motor trae este STI, así que vamos a abrir el capó. Y lo primero que os quiero comentar que es que, bueno, estáis viendo un coche con las tuberías en color azul, con algún detallín que parece que no es el original, como la válvula de descarga, pero en general esta unidad está bastante bien conservada y, por ejemplo, tiene detallines bastante chulos, como que la admisión es la que trae este coche de serie. Como veis, el aire se reconduce y se pasa hasta la aleta para que luego pase el motor. También tenemos detallines muy chulos, como que, por ejemplo, tenemos aquí las tuberías de Fuji Racing, un preparador japonés, aquí tenemos el radiador donde pone tuneado por STI, tenemos pegatinas originales de la época, también tenemos la barra de torretas donde pone tuneado por STI, y en general es un coche que, a pesar de tener las cosas que no están completamente de serie, como los manguitos y demás, conserva la esencia de lo que podría ser este coche en origen. Y es que de hecho este coche puede parecer que está tocado por la parte exterior, pero por donde realmente está tocado es en el interior, y es que tiene las bielas, los pistones forjados, etcétera. Y esta unidad está bastante bien cuidada. Ahora bien, ¿qué es interesante a comentar con estos coches? Pues bueno, originalmente este coche trae de fábrica 265 caballos. En esta ocasión tenemos un coche que está forjado y por lo consecuente está mapeado y está dando bastante más potencia. Unos 300, 350 caballos. No me quiero aventurar exactamente a la potencia que pueda tener esta unidad en concreto. ¿Y qué es interesante a comentar de este tipo de coches? Aparte de que tenemos el intercooler en la parte superior, como ya he comentado antes, pues bueno, la distribución de los pistones. Y es que estos Subaru son famosos por su distintivo motor boxer, donde tenemos 2 cilindros en este lado y otros 2 cilindros en este lado. ¿Con esto qué se consigue? Pues un motor que sea mucho más bajito y que mejora el centro de gravedad. Aunque ahora bien, no creáis que es una distribución súper perfecta. Tiene algunos inconvenientes, como que por ejemplo los mantenimientos pueden llegar a ser algo más incómodos en algunas ocasiones. También para repartir el espacio, por el vano motor y todo, tiene más complicaciones que un motor de 4 cilindros normal. Y bueno, también como veis es un motor que es longitudinal. Y esto es una ventaja a la hora de meter la tracción integral. Cosa que por ejemplo con el Lancer Evolution, que es el eterno rival de este coche, tenemos un motor que es transversal y se tiene que complicar para tener la tracción integral de otra manera diferente a estos Subarus. Otra cosa que me gustaría comentar es que el motor, como veis, está ubicado más o menos en esta zona y por lo consecuente está colgando por el eje delantero. Esto puede hacer que el coche sea algo cabezón en algún momento, pero al fin y al cabo esto también lo compensas por el hecho de tener los centros de gravedad un poquito más bajos. Como ya os digo, esto de los motores boxer 4 cilindros es algo muy distintivo de Subaru, que siempre ha sido su esencia, y por lo consecuente, si te gusta este tipo de disposiciones, tienes Subaru y poco más. Y bueno, ahora vamos a entrar dentro del STI. Y lo primero que nos llama la atención cuando abrimos la puerta es los asientos. Y es que tenemos unos asientos tipo bucket muy chulos, con un perforado en alcántara, unos asientos con un corte deportivo, con el emblema de STI bordado en color rojo. Y como veis, los asientos, al igual que el coche, por la parte exterior, están en color azul. Ahora bien, esto no es solo con los asientos, sino que también es así con el panel de la puerta e incluso, como veis, con el suelo del coche. Ahora bien, quitando el tema de los asientos, ¿hay algo más distintivo? Pues la verdad es que, bueno, detallines, pero en general el Subaru por dentro es un coche sencillo y austero. Al ser la versión STI sí que tenemos como peculiar la colocación del tacómetro, que está ubicado en la parte central, y el velocímetro en la parte derecha. Y bueno, decir que esto es distintivo del STI, el WRX normal lo tiene con otra colocación. Aparte de ello tenemos el volante Momo de 4 radios, acabado en cuero. Estéticamente es de 4 radios, me gustan un poco más los de 3 radios, pero bueno, no está mal, con sus típicos tornillines muy distintivos de la época del 2000. Y en general esto de los tornillines, que era famoso en los 2000, también lo tenemos en la parte central, aquí en la consola, donde tenemos el emblema de STI grabado con unos tornillines en este acabado de aluminio. También en el pomo encontramos la palabra de Subaru con estos circulitos, y la verdad es que por el resto del coche todo es muy sencillo y muy normal. Tenemos la radio cambiada por una 2DIN. En esta parte superior tenemos 3 relojes de temperatura, turbo, etcétera. Normalmente tendremos una pantallina algo antigua con el reloj de Casio. Y por lo demás es un coche completamente normal. Ya os digo, los asientos, el volante, el pomo, el tacómetro. Por lo demás, con unos acabados sencillotes, austeros, plásticos duros que aguantan el paso del tiempo,
pero que tampoco nos dan un acabado super premium. Ah, bueno, lo único que sí que os tengo que comentar, que es muy distintivo de estos coches, es que aquí tenemos un spray para el intercooler. ¿Y esto qué es? Pues básicamente tenemos un depósito de agua en la parte delantera del coche, damos este botoncito y se rocía agua sobre el intercooler del coche, para que así el aire que entra al motor se enfríe un poquito más. Bastante curioso que lo podamos accionar manualmente con un botón. Y bueno, en la parte trasera el coche es igual. Tapizados en la puerta en azul, suelo en azul y también tenemos los asientos en color azul. Esta vez no tenemos el perforado, pero igualmente tienen el mismo diseño, el mismo patrón, un reposabrazos en la parte central. Como veis, un coche austero, sencillo y al más puro estilo japonés, pensando en la practicidad por encima de todo lo demás. Y bueno, yo os he enseñado el coche, así que ahora toca probarlo, pero antes de ello os voy a comentar dos cosas. Primero de todo, este es el primer vídeo de 2023, así que muchas gracias porque estamos otro año más en YouTube. Y segundo, decirte que hay montones de personas que ven mis vídeos pero no están suscritas a mi canal, así que si eres una de ellas, te recomiendo que te suscribas. Tengo muchos vídeos relacionados con el mundo del motor, tengo muchas más reviews enseñando otro tipo de coches, así que si te gusta el mundo del motor y además de ello me quieres apoyar, suscríbete al canal. Es algo gratis que me ayuda y me motiva mucho para grabar coches como este, donde por ejemplo con esta unidad en concreto me he tenido que ir casi hasta Bilbao. Y dicho esto, continuamos con el vídeo. Te pide llevarle altas el coche, no es tan de bajas como el Evo que puede probar. Si vas a 2000 vueltas y le pisas a fondo, no esperes que corra, tienes que reducir y subirlo un poco más. Ahora bien, estando a 3500 vueltas, si le pisas, el coche no solo es que se mueve, sino que te pega el asiento. Un poquito más de altas, bueno, un poquito más, puede ser por la electrónica o por lo que sea, pero la verdad, en comparación al Evo, el Evo me parece un coche más de medios y de bajos, y este me parece un coche que tira más a medios y puede que un poquito ya más a altos casi. Y se mueve muy bien. Por ejemplo, el Evo se me hacía un coche más... ¿cómo os digo? Más radical a la hora de llevarlo por este tipo de puertos. Tienes que hacer más esfuerzo con los brazos. Este coche lo conduces y se parece más a lo que conocemos como un coche normal y sencillo de llevar. Sencillo a lo que comodidad respeta, por lo menos. La tracción integral se nota bastante, estamos en mitad de curva con la dirección girada y podemos pisar el acelerador sin ningún tipo de problema. La potencia la lleva bien al suelo. Cuando vamos conduciendo además vemos esa enorme entrada de aire en la parte delantera y también tenemos la aleta. Uf. El coche corre mucho. Sobre suspensiones, no tenemos las suspensiones de origen ahora mismo. No están en un estado perfecto, me parece a mí, pero aún así no es un coche incómodo, no es un coche muy duro. Es un coche que va bajito, pero en esta unidad por lo menos va blandín. No es un coche que sea rebotón e incómodo. Y ya os digo, te pide llevarlo algo alto de vueltas. Se diferencia bastante al Evo de eso, principalmente a lo que motor respecta y la sensación que me está dando, por lo menos con las unidades que he podido probar, tanto de Evo 8 como de Evo 6 que pude probar. Y ya os digo, tomar curvas con este coche, especialmente en sitios como el que estamos hoy, es todo un placer, la verdad. ¿Quién pudiera conducir un Subaru STI todos los días por estos sitios? Va muy bien, corre muy bien y sobre todo me sorprende de este coche, yo os digo, la patada. Porque yo pensaba que iba a ser un coche que era más progresivo y efectivamente es un coche progresivo que te entrega la potencia bien, pero a pesar de ser progresivo, la patada sorprende mucho. Se nota que no está dando los 260 caballos que traía este coche de serie. Y bueno, aprovecho esto para deciros que este coche, esta unidad en concreto, cuando salía, la versión más tope daba 265 caballos, mientras que, por ejemplo, muchos rivales de la misma época daban 280. Y esto se debía a las normativas antipolución que tenían en esta época, y la verdad es que Subaru no pudo muy bien con ellas y limitaba un poco más la potencia respecto a otras marcas. Pero bueno, ahora mismo el coche está mapeado, el turbo está soplando como tenía que soplar de fábrica y es una guapada. Me encanta, no es el coche que más corra, pero desde luego para ser un coche del año 2000 y que vaya así, es un coche rápido. Para los estándares actuales no es lo más rápido, ya os digo, pero ostras, un coche del año 2000, no, pensaba que iba a correr algo menos, seamos sinceros. Y la válvula de descarga, ¿cómo suena? Le da la vidilla desde luego a este coche.
llevar este coche por curvas, la verdad, recuerda mucho a un coche de tracción delantera. Puede recordarnos perfectamente a un Civic. No es un coche que le notes que sea peligroso de llevarle, es bastante sencillo, más subvirador que sobrevirador, diría yo. Y es un coche que, bueno, se siente muy bien, la verdad. Es un coche sencillo de llevar, me parece a mí. Sencillo de llevar y cómodo de conducir. La verdad es que en comparación al Mitsubishi Lancer Evolution, me parece un coche que, si tienes planteado usarlo para todos los fines de semana y darle un uso más intensivo, puede que sea una mejor opción que el Evo, ya creo. Por comodidad y también por el tema de precios, dado que estos coches son más baratos. ¿Qué más cosas os tengo que decir de este coche? Os soy sincero, llevo conduciéndolo ya 15 minutos aproximadamente, me está encantando. No me he fijado todavía ni en el velocímetro, solo me estaba fijando en el tacómetro, que está así todo en la parte central, todo focalizado a conducir. Y es que estoy tan concentrado en la conducción, te lo pasas muy bien llevando este coche. Y otra cosa es el tema del sonido. Y es que el sonido que tiene este coche es único. Al fin y al cabo es un boxer, 4 cilindros, y simplemente por la disposición de los cilindros, el sonido que tiene el coche va a ser diferente. Es bastante difícil transmitir cómo va un coche sin estar subido dentro, pero de todos modos, para enseñaros cómo es la patada de este coche, hice una aceleración en movimiento desde primera para que vierais cómo se levanta el coche. Espero que se haya visto, pero es que ves cómo la joraba del coche se levanta. Va muy bien, corre más de lo que parece, tiene muy buena patada y tiene una capacidad de estirar increíble. La verdad, no se parece en nada al Evo. No es ni mejor ni peor, es un tipo de motor que se comporta de una manera distinta. Y bueno, lo comentaba aquí con el propietario, en comparación al Evo, que también el propietario de este coche tiene un Evo 6, y lo que estamos hablando es que este coche tiene una dirección que es más blandita. Puede ser la unidad en concreto y demás, pero el otro coche le tiene completamente de serie, con los muelles y con los amortiguadores de serie, y aún así el volante se le nota más duro y que transmite más la información. También se nota que creo que la dirección del otro como que tiene menos recorrido y puede ser más directa en comparación a este. Y bueno, a ver, esta dirección es más suave, que no es necesariamente peor, ya os digo. Tampoco es que no te transmita, te enteras de lo que está pasando en la carretera. Pero sí que es verdad que el Evo tiene ese toque de un poco más radical en este tipo de cosas, empezando por la dirección. Y se pasan las 3000. Es que es divertidísimo. No hace falta estirarle un montón. Simplemente con ver la patada que te entrega 3000 a 4000 que vas a 50 y que pasas de 30 a 50, que es el tramo legal. Sí. Y no tienes que sobrepasar límites ni nada por el estilo. Para pasártelo bien, cortando y demás sube de vueltas tan rápido, la verdad. La relación de marchas creo que es muy buena. Creo que le acompaña perfectamente al coche. Siempre tenemos una marcha en la que tenemos el par motor para poder estar agarrando, y además no se queda en una caja ni larga ni corta. Está muy bien hecha la relación de marchas en este coche. Te lo pasas como un enano con este coche. No tiene que ver con un coche moderno, siempre lo digo, cada vez que pruebo este tipo de coches, aunque ya sea del 2000, sigue siendo de inicios del 2000 y tiene otro aura que no se compara a un compacto que lo han transformado en un coche deportivo. Puede que los otros sean más eficaces en algún lado, un Megane RS o cualquier otra cosa. Son coches muy rápidos, pero realmente lo que te transmiten estos coches japoneses es diferente. También es diferente los mantenimientos, ya os lo voy anticipando, que no son nada baratos con estos coches. Y bueno, tras probar el coche, ¿cuáles son mis conclusiones? Pues sinceramente son bastante similares a las del Evo. El coche en sí me encanta, es decir, conducir un Lancer Evolution o un Subaru STI es casi el sueño de cualquier niño que haya nacido en los 80, 90 e incluso en los 2000. Y es que de hecho, tanto con el Evo como con el Subaru puedes conseguir coches que sean bastante rápidos, incluso buenos para ir por circuito a pesar de ser tan antiguos. Ahora bien, el problema de estos coches, tanto del Subaru como el Evo, es el tema del precio, y es que son muy caros. Y no tanto caros a la hora
hora de adquirirlos, sino caros a la hora de mantenerles. Más concretamente, y metiéndonos con el Subaru, destaca la fama de sus motores, la cual no es la mejor. Y de hecho, no es nada raro ver este tipo de coches con motores reconstruidos. Ya os digo, son motores que pueden conseguir mucha potencia, se pueden forjar, puedes hacer que aguanten, pero aún así no son motores que destaquen por su fiabilidad. Y en este punto puedes estar pensando, bueno, si el motor turbo no es el bueno, puedo comprar el atmosférico. Pues con el atmosférico tenemos un problema que es incluso peor, y es que el motor atmosférico que tenía este coche era un 2000 de 160 caballos, que corría muy poquito dado que tenía que lastrar con las 4 ruedas motrices, consumía muchísimo combustible y sinceramente no era un coche tan rápido. De forma que si estás pensando en comprar un coche de estos, incluso sabiendo que el motor turbo es menos fiable, yo iba por el motor turbo. Y es que ya os digo, aunque estos coches tengan mala fama por su motor, sinceramente si el motor funciona bien es toda una delicia. Yo por lo menos me lo he pasado como un enano conduciendo este coche. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.